Marco Santana era el viudo más rico de Madrid, pero también el más desesperado. Sus gemelas de 3 años, Emma y Sofía, no habían dormido una noche entera desde que su madre murió en un accidente 8 meses antes. 17 niñeras ya habían renunciado. Sus llantos llenaban el chalet de La Moraleja cada noche, y Marco estaba al borde de un colapso nervioso. Pero cuando Elena Ruiz, de 26 años, graduada en pedagogía, y con un secreto escondido en el corazón, cruzó el umbral de esa casa destrozada, hizo algo que ninguna niñera había intentado antes. No trató de hacer que las niñas dejaran de llorar. En su lugar, se acostó junto a ellas y comenzó a llorar con ellas. Lo que sucedió después cambió para siempre la vida de esa familia rota. Esta es la historia de cómo el amor puede sanar incluso las heridas más profundas. El chalet de Marco Santana en La Moraleja era una paradoja viviente. Desde el exterior parecía el sueño de cualquier familia: 3 plantas de piedra blanca y cristaleras que reflejaban el cielo madrileño. Desde el interior se había convertido en un infierno de lágrimas y desesperación. Marco había construido su imperio inmobiliario desde los cimientos, transformando cada ladrillo en oro a través de sacrificios y determinación. Pero todo el dinero del mundo no conseguía comprar una sola noche de sueño para sus hijas gemelas. Emma y Sofía, de 3 años recién cumplidos, se habían convertido en pequeños fantasmas que vagaban por la casa con ojos hinchados de llanto y manitas siempre extendidas hacia algo que ya no estaba. Era la 1 de la madrugada cuando Elena Ruiz subió los escalones del chalet por primera vez. Marco la acompañó hacia el dormitorio de las niñas, el rostro marcado por 8 meses de noches sin dormir. Era la 18ª candidata, y él ya no tenía esperanzas. Cuando llegaron a la puerta del dormitorio, el sonido familiar de los sollozos los recibió como cada noche. Las niñas lloraban desde el día del funeral de Carmen, su madre. 8 meses sin una noche de paz. 8 meses de niñeras que se rendían ante la imposibilidad de calmar a esas 2 almas rotas. Elena se detuvo frente a la puerta, escuchando atentamente. No eran caprichos, eran gritos de auxilio de 2 niñas que no conseguían comprender por qué su mamá no volvía a casa. Lo que ocurrió después dejó a Marco sin palabras. Elena no se acercó a las cunas gemelas, no tomó en brazos a las niñas, no trató de distraerlas. En su lugar se quitó los zapatos, se acercó a la cama más grande en el rincón de la habitación, aquella donde una vez dormía Carmen cuando las niñas estaban enfermas, y se acostó sobre ella. Entonces comenzó a llorar. No eran lágrimas forzadas o teatrales. Elena lloraba de verdad, con todo el corazón, dejando que su dolor se mezclara con el de las niñas. Las gemelas dejaron lentamente de llorar, intrigadas por esa mujer que no buscaba callarlas, sino que compartía su dolor. Emma, la más valiente, se acercó primero. Con sus manitas pequeñas tocó el rostro de Elena, secando sus lágrimas como había visto hacer a mamá. Sofía se acurrucó del otro lado, y sin decir palabra se durmió junto a esa desconocida que había hecho lo único correcto. Por primera vez en 8 meses, el dormitorio se llenó de silencio. Marco permaneció en la puerta toda la noche, contemplando la escena más hermosa y desgarradora de su vida. Cuando el amanecer se filtró por las cortinas rosas, comprendió que Elena Ruiz no era una niñera cualquiera. Era el ángel que su familia estaba esperando. Los días siguientes fueron una revelación para la familia Santana. Elena no buscó revolucionar todo de un día para otro, sino que introdujo pequeños cambios que parecían magias cotidianas. Por la mañana, preparaba el desayuno cantando dulces melodías que su madre le había enseñado, historias de princesas valientes y dragones gentiles. Marco, acostumbrado a comenzar las jornadas con los caprichos de las hijas, se encontraba presenciando escenas de normalidad familiar que había olvidado que existían. Elena tenía un enfoque revolucionario. No buscaba borrar el dolor de las niñas, sino que lo enfrentaba directamente. Había perdido a su propia madre a los 16 años por un cáncer justo cuando más la necesitaba. Su padre, destrozado por el dolor, se había encerrado en sí mismo, dejándola sola con un duelo demasiado grande para sus hombros. Por la tarde, mientras las niñas jugaban en el jardín del chalet, Elena le contó a Marco su experiencia. Había pasado años tratando de ser la hija perfecta para no darle más disgustos al padre, pero había comprendido
que negar el dolor no lo hacía desaparecer, lo transformaba en algo más grande y oscuro. Marco reconocía en esas palabras su propia experiencia. También él había tratado de ser fuerte para las niñas, de ocultar las lágrimas, de fingir que todo marchaba bien, pero la verdad era que la casa se había convertido en un museo del dolor, donde nadie osaba mencionar a Carmen por miedo a hacer llorar a alguien más. Elena explicó que las niñas necesitaban hablar de mamá, saber que era normal extrañarla, que podían llorar cuando lo necesitaran, pero también reír recordando los momentos bonitos. Esa noche, por primera vez en meses, Marco se sentó en la cama de las niñas para el cuento de buenas noches, pero en lugar de leer un libro, comenzó a contar sobre cuando Carmen estaba embarazada, sobre cómo había pintado la habitación esperando 2 niñas, sobre cómo les había cantado cuando aún estaban en su vientre. Las niñas escuchaban con ojos abiertos como platos, absorbiendo cada palabra como esponjas sedientas. Cuando Marco terminó el relato, Sofía preguntó si mamá las veía desde arriba. Marco encontró el valor para responder que sí, que mamá las miraba siempre y las amaba muchísimo. Esa noche, por segunda vez consecutiva, las niñas durmieron hasta la mañana. Y por primera vez en 8 meses, también Marco logró descansar, arrullado por la sensación de que quizás su familia comenzaba a sanar. Elena había traído a su casa no solo competencia profesional, sino algo más precioso, la esperanza de que se podía ser feliz incluso después de tocar fondo del dolor. Las semanas transcurrieron transformando el chalet de Museo del Dolor en una casa donde se podía estar triste sin vergüenza, pero también feliz sin sentimientos de culpa. Elena había creado lo que llamaba el ritual de mamá. Cada domingo por la mañana preparaban las flores para llevarlas al cementerio. No era un momento lúgubre, sino de celebración. Le contaban a Carmen las cosas bonitas que habían pasado durante la semana. Le hacían escuchar las canciones nuevas. Le mostraban los dibujos hechos para ella. Las niñas ya no lloraban durante estos encuentros. Sonreían, charlaban, hacían las travesuras normales de los niños que se sienten seguros. Una mañana de abril, mientras Marco trabajaba en su estudio, escuchó risas provenientes del jardín. Se asomó a la ventana y vio a Elena enseñando a las niñas a hacer la rueda sobre el césped, sus cabellos castaños volando al viento, su risa cristalina mezclándose con la de las pequeñas. Por un momento, la imagen le quitó el aliento. Elena no llevaba la bata de niñera ni la actitud profesional de las candidatas anteriores. Vestía vaqueros y una blusa celeste, y se comportaba como una hermana mayor, una cómplice. Marco sacudió la cabeza, desechando ese pensamiento peligroso. Pero el corazón no escucha a la razón. Esa noche, después de acostar a las niñas, Marco y Elena se encontraron en la terraza frente a 2 tazas de té humeante. Marco confesó que no sabía cómo agradecerle lo que había hecho por ellos. Elena sonrió, explicando que no había hecho nada especial, solo había mostrado a las niñas que el dolor no era enemigo del amor. Hacía mucho tiempo que Marco no veía a Emma y Sofía tan serenas, y él también dormía mejor sabiendo que ella estaba allí. Elena se sonrojó ligeramente, confesando que ella también estaba bien en esa casa. Las niñas eran maravillosas, y él era un papá extraordinario. Cuando Elena mencionó que Carmen había tenido razón al enamorarse de él, el nombre de la esposa fallecida cayó entre ellos como una piedra invisible. Marco sintió ese puño en el estómago familiar, pero esta vez era diferente. No era dolor puro, era una mezcla compleja de nostalgia, gratitud y sentimiento de culpa. Marco confesó sentirse culpable por no estar tan triste como antes, por sonreír cuando jugaba con las niñas, por sentirse de nuevo vivo. Elena apoyó su mano sobre la de él, explicando que Carmen no habría querido que se quedara detenido en el dolor para siempre. Las mamás quieren que sus familias sean felices, incluso cuando ya no pueden estar físicamente presentes. En ese momento, Marco comprendió que Elena no había entrado en sus vidas solo para sanar a las niñas. Estaba allí también para sanarlo a él, para enseñarle que se podía amar a Carmen para siempre y al mismo tiempo permitir que el corazón se abriera de nuevo a la esperanza. Esa noche, mirando el techo de su habitación, Marco se dio cuenta de que el verdadero milagro
no había sido solo ver a sus hijas volver a sonreír. El verdadero milagro era percatarse de que también su corazón había vuelto a latir. El mes de mayo llegó trayendo aromas de glicinas y una ligereza que la familia Santana no respiraba desde hacía casi un año. Las niñas estaban completamente transformadas. Reían, jugaban, incluso hacían las travesuras normales que Marco había aprendido a recibir como bendiciones. Elena se había convertido en parte integral de su rutina, pero Marco comenzaba a notar pequeños detalles que iban más allá de la relación profesional. La forma en que se detenía a mirarlo cuando pensaba que no se daba cuenta, cómo se le iluminaban los ojos cuando él entraba en la habitación, las sonrisas que duraban un segundo de más para ser solo cortesía. Un domingo por la mañana, mientras Elena ayudaba a las niñas a preparar las flores para Carmen, Marco la escuchó cantar en voz baja una canción que reconoció inmediatamente. Era La vida es bella de Pino Daniele, la canción de su primer baile como marido y mujer. Cuando Marco se lo hizo notar, Elena se sonrojó explicando que era una de sus favoritas. Marco confesó que había sido la canción de él y Carmen, pero que no le molestaba escucharla cantar de nuevo en esa casa. Al contrario, era hermoso. Emma preguntó si mamá también cantaba esa canción, y cuando Marco lo confirmó, Sofía propuso que Elena la cantara fuerte para escuchar cómo cantaba mamá. Elena miró a Marco buscando permiso. Él asintió, y ella comenzó a cantar con su voz dulce y cálida. Cuando Elena terminó, Emma pidió que también cantara papá. Marco comenzó con voz incierta, luego cada vez más segura, y Elena se le unió creando una armonía perfecta que llenó la cocina de nueva magia. Las niñas reían y cantaban estropeando las palabras, pero no la emoción. En ese momento, Marco se dio cuenta de que estaban creando un recuerdo nuevo y precioso, que no borraba los que tenía con Carmen, sino que se colocaba junto a ellos con respeto y belleza. Cuando la canción terminó, Marco y Elena se miraban a los ojos con una intensidad que hablaba más que 1000 palabras. Fue entonces cuando Emma, con la seriedad típica de los niños, hizo un anuncio que lo cambió todo. Reveló que Elena lloraba a escondidas cuando pensaba que nadie la veía. Sofía confirmó contando que la había visto mirar sus fotos con lágrimas diferentes a las tristes de antes. Cuando Marco preguntó si era cierto, Elena confesó finalmente la verdad. Lloraba porque se había dado cuenta de que los amaba a los tres, pero sabía que no debía. Sabía que era solo la niñera. Sabía que ellos ya habían tenido su gran amor. Marco le tomó el rostro entre las manos con delicadeza infinita, deteniendo ese río de palabras. Le dijo que no era solo la niñera de sus hijas, sino la mujer que los había devuelto a la vida, la persona que había transformado la casa de mausoleo en casa llena de amor. Y confesó que él también se había enamorado de ella, de su valor, de su dulzura, de la forma en que había abrazado su dolor sin juzgarlos. Las niñas presenciaban la escena con ojos abiertos como platos. Luego Emma preguntó si Elena se convertiría en su nueva mamá. Marco y Elena estallaron en risas a través de las lágrimas, la emoción demasiado grande para ser contenida. Marco le preguntó a Elena si quería intentar construir algo hermoso junto a ellos. Elena no logró responder con palabras, se limitó a asentir. Luego se inclinó para abrazar a las niñas que se lanzaron entre sus brazos, riendo y llorando de alegría. Marco las envolvió a las tres en un abrazo colectivo, el corazón explotándole de felicidad. Por primera vez en un año, el futuro no le daba miedo. Al contrario, tenía ganas de vivirlo junto a ellas. Los meses de verano se deslizaron llenos de pequeñas alegrías cotidianas que nadie en la familia Santana daba ya por sentadas. Elena ya no era la niñera, sino el corazón pulsante de una casa que había encontrado de nuevo su ritmo. Marco había oficializado su relación con una delicadeza que Elena nunca había experimentado antes. No había habido presiones ni prisa, solo la evolución natural de un sentimiento que había crecido día a día, nutrido por gestos simples y momentos de cotidianidad compartida. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora, continuamos con el vídeo. Las niñas habían acogido el cambio con entusiasmo. Elena les había explicado con su habitual enfoque honesto que se puede amar a más de una persona en la vida,
que el amor por mamá Carmen siempre permanecería intacto, pero que el corazón es lo suficientemente grande para contener también otros amores especiales. Una mañana de finales de verano, mientras desayunaban en la terraza con vista a los rascacielos madrileños, Sofía hizo una pregunta directa. ¿Cuándo se casaría Elena con papá para convertirse oficialmente en su mamá? La pregunta llegó así, sin aviso, en medio de un desayuno normal. Marco casi se atragantó con el café, mientras Elena sintió que el corazón le latía más fuerte. Ambas niñas estaban de acuerdo. Querían que Elena se casara con papá para que estuvieran todos juntos para siempre. Elena preguntó qué habría pensado mamá Carmen, usando la estrategia que siempre había funcionado para abordar temas delicados. Emma, pensativa, concluyó que mamá habría estado contenta porque quería que fueran felices, y ellos eran felices con Elena. Esa noche, después de acostar a las niñas, Marco y Elena se encontraron de nuevo en la terraza. El ambiente era diferente, cargado de una tensión dulce y de posibilidades infinitas. Marco bromeó sobre haber recibido una propuesta de matrimonio de dos expertas en felicidad. Luego se puso serio. Se levantó del sillón y se arrodilló frente a Elena, tomando sus manos entre las suyas. Le dijo que era la mujer más extraordinaria que había conocido jamás, que había transformado una familia destrozada en una familia que sabía amar sin miedo, que cada día se despertaba agradecido de que hubiera entrado en sus vidas. Entonces le pidió oficialmente que se casara con él, que se convirtiera en parte de esa loca y maravillosa familia. Elena respondió que sí entre lágrimas de alegría, mientras desde el piso superior llegaban las voces emocionadas de Emma y Sofía, que habían escuchado todo y estaban festejando desde sus ventanas. Marco la tomó en brazos y la hizo girar riendo, mientras las niñas gritaban que eran unas cupidas, equivocándose de palabra, pero no de concepto. Esa noche Elena se quedó por primera vez en la habitación principal. Estar entre los brazos de Marco, sentir su respiración regular contra el cabello, fue la sensación de hogar más fuerte que había experimentado jamás. Al despertar encontraron a Emma y Sofía sentadas en la cama junto a ellos, ya vestidas y listas para comenzar el día, preguntando cuándo harían la fiesta. Marco y Elena se miraron y estallaron en risas. Su familia no era convencional, pero era perfecta tal como era. Eran 4 corazones que habían aprendido que el amor nunca termina, se transforma y se multiplica, creando espacio para nuevas felicidades sin borrar las pasadas. La boda de Marco y Elena se celebró en el chalet de La Moraleja, transformado en un jardín encantado. Elena había insistido en casarse en casa, en el lugar donde su historia de amor había florecido día a día. No fue una boda tradicional en muchos sentidos. Las damas de honor eran Emma y Sofía, vestidas de rosa cipria con coronitas de flores que habían ayudado a elegir. El ramo de Elena incluía margaritas blancas, las flores favoritas de Carmen, como forma de honrar la memoria de la primera esposa de Marco. El momento más emocionante llegó durante la ceremonia, cuando Emma levantó la manita declarando que tenía algo que decir. Anunció con vocecita solemne que mamá Carmen estaba contenta, que se lo había dicho la noche anterior. Sofía añadió que mamá también había dicho que Elena debía llevar siempre flores los martes, porque eran sus favoritas. Un murmullo conmovido atravesó a los presentes. Elena se inclinó hacia las niñas, abrazándolas fuerte, prometiendo que siempre lo harían. El beso de los novios fue recibido con una explosión de aplausos y pétalos de rosa, mientras Emma y Sofía saltaban gritando que ahora eran una familia de verdad. Durante la recepción, Marco hizo un discurso breve pero intenso. Contó de cuando perdió a Carmen y pensó que su vida había terminado, de cómo las niñas no dormían y él ya no sabía ser padre. Entonces había llegado Elena, que les había enseñado que el dolor no es enemigo del amor, que se puede honrar a quien se ha amado, permitiendo que el corazón ame de nuevo. Elena, conmovida, respondió que ellos la habían salvado tanto como ella había tratado de salvarlos. Había aprendido que el amor no es un recurso limitado que se agota, sino un milagro que se multiplica cada vez que se comparte. La fiesta continuó hasta altas horas,
con Emma y Sofía, que convencieron a todos los adultos presentes a bailar su Danza de las Flores, una coreografía inventada en honor de mamá Carmen. Cuando los pequeños se durmieron, agotados por la emoción, Marco y Elena se encontraron solos en la terraza donde se habían enamorado. Marco la llamó señora Santana, preguntándole cómo se sentía. Elena respondió que se sentía completa, por primera vez en su vida completamente en el lugar correcto. Se abrazaron mirando las estrellas sobre Madrid, mientras desde el piso superior llegaba el sonido más hermoso del mundo, la respiración tranquila de dos niñas que dormían serenas, finalmente seguras de que su familia estaba a salvo. Esa noche, Elena no lloró. Por primera vez desde que había perdido a su madre, se durmió con una sonrisa, sabiendo que a veces los finales más hermosos son en realidad nuevos comienzos disfrazados de felicidad. Un año después de la boda, el chalet de La Moraleja era irreconocible comparado con esa casa silenciosa y triste que Elena había encontrado la primera noche. Las risas llenaban cada rincón, los dibujos de las niñas decoraban las paredes, y cada habitación contaba la historia de una familia que había aprendido a ser feliz sin olvidar. Elena había mantenido todas sus promesas. Cada martes llevaba flores frescas a la tumba de Carmen, a menudo acompañada por las niñas que contaban a la mamá del cielo sus aventuras con la naturalidad de quien ha aprendido que el amor no conoce fronteras entre vida y muerte. En ese año, Elena había aprendido que honrar a Carmen no significaba vivir en su sombra, sino llevar adelante sus sueños para las niñas, integrándolos con los propios. Había creado el libro de recuerdos de mamá, con todas las historias que Marco contaba, y había enseñado a las niñas la canción que Carmen cantaba cuando estaban en su vientre. Durante una cena de noviembre, Marco hizo un anuncio que sorprendió a todos. Él y Elena estaban pensando en ampliar la familia. Las niñas explotaron en gritos de alegría que probablemente escucharon en todo el barrio, preguntando si podían elegir el nombre del futuro bebé. Elena, con el corazón latiéndole fuerte por la emoción, confesó que nunca había deseado nada más en su vida. Ser madre de las hijas de Marco ya había sido el regalo más grande, pero poder darles un hermanito o hermanita sería la culminación de un sueño que no se atrevía ni a soñar. 2 meses después, Elena descubrió que estaba embarazada. El anuncio a las niñas fue un momento de pura magia. Emma y Sofía bailaron por toda la casa, cantando mientras Elena y Marco las miraban con el corazón explotando de felicidad. La familia Santana ya no era esa rota que Elena había encontrado esa primera noche. Era algo nuevo, único, perfecto en su imperfección humana. Era la prueba viviente de que el amor puede sanar cualquier herida, si solo se le da tiempo y confianza. Durante el embarazo, Elena continuó sus rituales semanales en el cementerio, ahora con un vientre que crecía y 2 niñas que hablaban al futuro hermanito de mamá Carmen, que los miraba desde las estrellas. Un día, Emma hizo una pregunta que conmovió a todos. ¿El nuevo bebé conocería alguna vez a mamá Carmen? Elena respondió que no. No la vería con los ojos, pero que ellas le contarían tantas historias de ella que crecería sabiendo que había tenido 2 mamás especiales. El amor en esa familia nunca había faltado, simplemente se había multiplicado, creando espacio para todos sin quitarle nada a nadie. 9 meses después, en una tibia mañana de primavera, nació Lucas Santana. Sus primeros llantos llenaron la clínica madrileña, recibidos por las lágrimas de alegría de una familia que había aprendido el verdadero significado de la espera y la esperanza. Emma y Sofía, ya de 4 años y medio, recibieron al hermanito con una mezcla de emoción y protección que conmovió a todos. Habían esperado ese momento con la impaciencia de los niños, pero también con la sabiduría de quien ha aprendido temprano cuán precioso es el amor familiar. Elena, aún cansada del parto pero radiante, contemplaba la escena desde la cama del hospital con ojos brillantes. Marco le tenía la mano, y en su mirada había todo el amor y la gratitud que las palabras no lograban expresar. Cuando regresaron a casa, Elena se preparó para la primera visita semanal al cementerio con el nuevo integrante. Llevaba consigo no solo a Emma, Sofía y las flores habituales, sino también al pequeño Lucas en su cochecito.
Mientras ponía las flores en la tumba y las niñas colocaban dibujos hechos especialmente para la ocasión, Elena presentó a Lucas a Carmen. Prometió que el niño crecería sabiendo cuán importante había sido para esa familia, aunque nunca la viera con los ojos. Emma tomó la palabra con la seriedad de una pequeña adulta, explicando que Lucas nunca había visto a mamá Carmen, pero que Elena ya le había contado muchas historias de ella. Sofía añadió que le enseñarían la canción que cantaba cuando eran pequeñas. En ese momento, como movido por un instinto misterioso, el pequeño Lucas abrió los ojos por primera vez desde que habían llegado al cementerio. Sus ojitos oscuros, idénticos a los de Marco, parecieron mirar hacia el cielo como si estuviera realmente escuchando algo que solo él podía oír. Elena sintió un escalofrío cálido por la espalda. En ese momento tuvo la certeza absoluta de que Carmen estaba allí con ellos, que bendecía esa nueva vida y esa familia que había logrado transformar el dolor en amor multiplicado. De regreso a casa, Lucas se integró en la familia como una pieza que faltaba sin que nadie se hubiera dado cuenta. No había sido necesario forzar nada. Era natural, perfecto. Esa noche, mientras acostaban a Emma y Sofía, las niñas pidieron escuchar la historia de cómo se habían convertido en una familia. Elena y Marco comenzaron a contar. Hablaron de mamá Carmen, que había amado a papá Marco, y les había dado a Emma y Sofía, de cuánto habían estado tristes cuando se fue al cielo, de cómo parecía imposible volver a ser felices. Luego contaron de la llegada de Elena, de la primera noche cuando había llorado junto a ellas, de cómo habían aprendido que se podía estar triste y feliz al mismo tiempo. Hablaron de la boda, de la llegada de Lucas, de cómo ahora eran una familia de 5 personas más, una mamá especial que los miraba desde las estrellas. Emma preguntó si habían vivido felices para siempre. Elena corrigió dulcemente. Habían vivido llenos de amor, que es mucho mejor que la felicidad, porque el amor nunca termina, ni siquiera en los días difíciles. Esa noche Elena lloró por última vez en esta historia, pero eran lágrimas de gratitud pura por una vida que nunca se habría atrevido a soñar, por una familia que la había acogido y transformado. Marco la encontró en la terraza con Lucas en brazos, mientras miraba las estrellas sobre Madrid. Le preguntó en qué pensaba. Elena respondió que 3 años antes era una chica sola y triste que tenía miedo de no ser nunca suficiente para nadie. Ahora era la mamá más feliz del mundo. Marco la abrazó por detrás, susurrando que era el hombre más afortunado de España y agradeciéndole por haber salvado a su familia, por haberle enseñado a amar de nuevo. Desde el piso superior llegó la voz de Emma que los llamaba porque Lucas estaba llorando. Se miraron y estallaron en risas. La vida real, esa hecha de pañales que cambiar y pequeños dramas cotidianos, los estaba llamando. Pero estaban listos para enfrentarla juntos, porque habían aprendido que el amor verdadero no es el de los cuentos de hadas, sino el que resiste las tempestades y se vuelve más fuerte cada día. La historia de la familia Santana no había terminado, apenas había comenzado. Si la historia de Elena, Marco y sus niñas os ha emocionado y os ha hecho creer de nuevo en el amor que sana, dadle a ese like con todo el corazón. Compartid esta historia para demostrar que incluso de las situaciones más difíciles pueden hacer una felicidad más grande. Contadnos en los comentarios, ¿creéis en el amor que llega cuando ya no lo esperáis? ¿Habéis visto familias reconstituidas encontrar la felicidad? La historia de Elena nos enseña que el amor verdadero no sustituye, sino que se suma, multiplicando la alegría en lugar de dividirla. Suscribíos ahora mismo y activad todas las notificaciones para no perderos otras historias increíbles de familias que encontraron el amor después de tocar fondo del dolor. ¿Listos para otra historia que os calentará el corazón? Haced clic en cualquier vídeo de la pantalla ahora y descended otros relatos extraordinarios de segundas oportunidades y amor que vence a todo.